por favor. Ahora sí. ¿Cómo se me escucha? Por favor, ¿cómo andamos con el sonido? Muy bien, doctorita. Se le escucha muy bien. Perfecto. A ver, me voy a ir a ver acá este caso clínico. Muy bien. Vamos a ir viendo algunos casos que los hemos ido tratando y otros, lógicamente, que también los hemos extraído, ¿ya? Miren, teníamos a un paciente de sexo masculino de 32 años de edad, con residencia en Sao Paulo, en fecha 20/04 del 2021, presenta malestar general, fiebre que oscila entre 38 y 39 grados centígrados, adinamia, astenia, cansancio, diaforesis, tos, ¿no? Y lógicamente la prueba que se solicitó para PCR, perdón, la prueba de PCR para SARS-CoV-2 dio reactivo, dio positivo. Una cosa interesante, por favor, en todos los exámenes que van a ir viendo, y acá seguramente tenemos también a colegas que son del área de laboratorio, vamos a hablar de dos tipos de PCR, ¿no? Uno que es la reacción en cadena de polimerasa e inclusive acá varía hasta las pruebas de laboratorio, ¿ya? Esto es para ver si tiene o no tiene el virus. Y el otro, que también se llama PCR, que se llama proteínas C reactivas, que normalmente esto nos da positivo en pacientes con procesos inflamatorios o en pacientes con procesos infecciosos. Entonces, en este caso, estamos hablando de la PCR, de la reacción en cadena de polimerasa para COVID-2. ¿Ya? Normalmente, el año pasado, en la época en la que la situación era tan crítica, nos mandaban fotitos, ¿no? Miren esto al revés, inclusive creo que me ha mandado. Yo le decía, mándame una fotito, como no estaba acá, envíame una fotito para ver cómo está. Entonces, en este tipo de pacientes, lo que tenemos que ver es siempre la saturación de oxígeno. Esto es lo que nos manda. Esto es lo que nos manda. Entonces, acá está 96. Perfecto. Entonces, como es joven, vamos bien y su frecuencia cardíaca de 71. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, ahí vamos viendo. Miren, en otra 95, 75. Este yo creo que es nomás muy, no es muy complicado. Sin embargo, ya lo vamos a comparar con este otro cuadro, que si bien es algo similar, ¿me entienden? Pero es de una paciente mucho mayor, además de eso, y van a ver, miren, cómo va cambiando la situación frente a un mismo virus. Paciente de sexo masculino, 54 años de edad, mucho mayor de edad, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Se nos complica, ¿no? Se nos complica. Hace rato, por ejemplo, me dice una señora, me dice que le estaba atendiendo, me dice, doctorita, ¿se acuerda de este señor, un alto de bigotito, tata? Y hasta que se me vino a la memoria, me dice, ha fallecido esta mañana con el virus, me dice. ¿No? Entonces, lo que pasa es que el señor fumaba mucho, eso es lo que me dice, yo no le atendí, no tengo idea cuál habrá sido su situación, pero vemos que cuando hay patología de base se complica mucho más. Miren, un solo virus, o sea, el mismo virus atacando a dos organismos diferentes, uno de ellos, ¿me entienden?, que es 32 años, joven, ¿me entienden?, sin patología de base, entonces pasó como si nada el problema. Ya, en cambio, en este caso ya mayor de edad, 54 años, diabético, ya hipertenso, ¿no? Pero ambos estaban controlados. Miren, la glucosa basal oscilaba
entre 120 y 140 miligramos decilitro. Su presión arterial, de la misma forma, 120 a 80. Su frecuencia cardíaca se mantenía entre 80 y 90. ¿Qué medicamentos estaba consumiendo? Esto es acá de Bolivia, es este pacientito. Hipoglucin A. Entonces, lo primero que debemos saber, ¿y qué es el hipoglucin A? ¿No? Entonces, siempre. Entonces, ¿qué decimos? Ah, es una combinación de metformina más glibenclamida, ¿no? Entonces, vamos. Los sartán de 50 miligramos, siempre tengo que saber los mecanismos de acción. Me es muy urgente saber los mecanismos de acción. Es un ARA2, es un inhibidor de, en este caso, de la angiotensina 2, ¿no? Receptores AT. Sus micrófonos, por favor. Fecha 3 de marzo del 2021. A ver, vamos a ir viendo. ¿Alguien está con su micrófono encendido, colegas? Refiere. No tiene audio, doctorita. No se preocupe, vamos a poner. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, este paciente estaba tomando hipoglucin A para el problema de la diabetes y losartán de 50 miligramos para el problema de la hipertensión arterial. Ahora, ¿qué tenía este pacientito? Vayan viendo. 38 grados centígrados de temperatura, tos con expectoración, adinamia, astenia, lo que han sentido nuestros pacientes, ¿no? La saturación de oxígeno, ¿ya? De entre 92 y 94, al tercer día presenta dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno desciende a 84. Es internado en salas de COVID. O sea, lo que manda, si se dan cuenta, es el problema pulmonar, es la saturación de oxígeno. Entonces, hoy en día a todos los pacientes debemos enseñarles, por ejemplo, a utilizar muy bien el oxímetro. Se le pide un PCR, me encanta a mí porque le dije, mándame una fotito al laboratorio, una fotito por favor de esto, porque normalmente nos dan el laboratorio, ¿no? Qué sé yo, digamos reactivo o de repente algún valor, pero este cuadrito, miren, saben que a nosotros nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Miren, esta es la curva, si se dan cuenta, el de moradito es el control interno. Miren, a ver, vamos a dibujarlo de color rojo nosotros. Este es el control interno, ¿sí? Y este, vamos a cambiarle de color, el de arriba es el del paciente. Entonces, ¿eso qué significa? De que el paciente tiene, yo diría, moderada carga viral. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que su curva salía aquí. Entonces, ¿qué decimos? Alta carga viral. Entonces, esto es indispensable para ver frente a qué tipo de paciente estoy. Entonces, si digo alta carga viral rápido, hay que utilizar retrovirales, vamos, volando, ¿no? Entonces, este cuadrito de ese tipo de pacientes me sirve. Vamos bien hasta ahí. No solamente es decir, tienes COVID, listo. Sino, a ver, es como decir, a ver, ¿sabes que tienes artritis reumatoide? Tú te han diagnosticado artritis reumatoide, pero ¿cuánto tienes? ¿Cuánto? Entonces seguramente vamos a pedir los anti-CCP, FR y el resto de los laboratorios, porque necesito cuantificar cuánto tienes. Lo mismo pasa con el virus. Entonces es urgente conocer la carga viral. Mire, ahora, el laboratorio de este paciente, ¿ya? Como nos mandaban las fotitos, entonces, miren esto, vamos a ir viendo hematocrito 43, pero lo llamativo es esto, miren, glucosa 106, todo eso, todavía la glucosa siendo diabético, perfecto, pero miren, qué sé yo, transaminasas, la fosfatasa alcalina, acá vamos bien. Esto es lo que me interesa. Ferritina y todo eso todavía estaba bien en este paciente. Miren, linfocito o leucocito 6.900. En algunos pacientes 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. ¿No? Ahí, por ejemplo, hay un proceso infeccioso, ¿no? Miren, pero esto, los linfocitos, lo normal, si se dan cuenta, es de 25 a 35. Yo ya les había dicho en la primera clase que tengo que tomar en cuenta esto. ¿A cuánto bajan? Miren, a 8. Inclusive hemos tenido pacientes que han bajado a 2. O sea, de repente nos ponemos a pensar, ¿qué pasa, por ejemplo, con el famoso virus, con el VIH que produce SIDA?
este VIH lo que hace es producir una linfopenia. Entonces, de alguna forma yo decía, caramba, este virus se parece al virus del VIH. ¿Por qué? Porque me baja los linfocitos terriblemente. O sea, esto debo tomar en cuenta. Entonces, en todo paciente con COVID, por ejemplo, pídanle un hemograma en forma frecuente. Entonces, cuando yo tengo a un paciente, de repente, digamos, empieza con 14.000 de leucocitos y de repente, qué sé yo, sus linfocitos va bajando, digo, ah, no, este paciente es peligroso. Luego va bajando el nivel de leucocitos de 14.000 que era y sube el nivel de linfocitos, diga, este paciente vamos mejorando. Entonces, esto, por favor, es urgente ver la relación de los leucocitos con los linfocitos. Si hay leucocitosis con linfopenia y neutrofilia, nosotros llamamos, ¿no? Hay una leucocitosis con desviación a la izquierda, entonces estamos en una etapa aguda, ¿no es así? Y ahí tenemos que actuar ya nomás, ¿me entienden? Con todo el arsenal de antibacterianos. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es decir, ver el cuadro clínico, no solamente decir, a ver, ¿qué tienes? ¿Sabes que no tengo hambre, no tengo ganas de hacer nada, me duele todo el cuerpo, tengo fiebre, tengo tos, ¿no? Entonces, no solamente es ver la parte del cuadro clínico, ¿qué tengo que ver? El cuadro de laboratorio, ¿no? ¿Qué más tengo que ver en este tipo de pacientes? Y en pacientes con neumonía, por ejemplo, la plaquita. En este paciente, por ejemplo, yo diría una afectación pulmonar de un 25 o un 30%. En otros pacientes han debido ver esos famosos pulmones con vidrio esmerilado, todo esto blanco, 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 por todo ello. Hemos tenido pacientes con 90, 95% de afectación pulmonar y han salido de su cuadro. Imagínense, viejitos han salido de su cuadro. Entonces, en este pacientito, si se dan cuenta, yo diría, hay afectación pulmonar, pero menos del 30%. ¿No? Entonces es urgente, repito, en un paciente de este tipo, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver el cuadro clínico, el examen de laboratorio y los exámenes complementarios. En exámenes complementarios puede ser una tomografía, ¿no? Torácica, ¿no? O de pulmones, y además de eso necesito ver el electrocardiograma en este tipo de pacientes, sobre todo tomando en cuenta que tiene 54 años de edad y es hipertenso y es diabético. ¿Cuál es el riesgo? De que estas dos patologías producen alteración a nivel cardiovascular, más el virus que produce miocarditis, entonces tengo que controlar muy bien ese corazoncito. Vamos bien hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de pacientes no es cuestión, ¿me entienden?, de agarrarlo y de decir, qué sé yo, digamos, le vamos a dar esto, y en todos funciona. Va a depender del paciente. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo. Vamos, denme un segundito. Por favor, voy a ir compartiendo otro cuadro. Ya. En este momento me están preguntando, estamos con algunos pacientitos todavía. Me voy a venir por acá. Ahora sí. No se olviden que las neumonías, esto habíamos visto en una de las clases, por favor, es causada por diferentes tipos de bacterias. Estamos hablando de bacterias típicas que normalmente causan infecciones de vías respiratorias altas, pero las bacterias atípicas son las que causan infecciones de vías respiratorias bajas. Entre ellas, una de las más comunes, la Moraxella catarralis, la Clamidia pneumoniae, ¿no? Ciertos micoplasmas que causan infecciones de pulmones. Entonces, cuando se trata de neumonías en pacientes con COVID o neumonías en pacientes con infecciones respiratorias complicadas, por favor, es urgente que se le pida la placa de pulmón, pero además de eso buscar antibacterianos que cubran tanto bacterias típicas como atípicas. Por ejemplo, una penicilina, pongámoslo. Una penicilina cubre muy bien, es bactericida, a mí me encantan las penicilinas, sobre todo una amoxicilina con ácido clavulánico que hoy en día estamos manejando bastante, o con sulbactam si quieren,
Pero el problema es que estas penicilinas me cubren muy bien típicas, pero atípicas no, muy poco efecto sobre atípicas tiene. En cambio, hay otros antibacterianos tipo macrólidos, por ejemplo, una citromicina, se me ocurre, cubre típicos atípicos, pero el problema con los macrólidos no es tan efectiva sobre gram negativas, pero sí sobre bacterias típicas, gram positivas, típicas, atípicas, pero no sobre gram negativas. Entonces, como en una neumonía, no sé al final qué tipo de bacteria será, puede ser bacterias típicas, atípicas, positivas, negativas. Entonces, si vamos a utilizar en este caso acitromicina y el paciente está con neumonía, entonces trataremos de buscar asociarlo con otro antibacteriano que tenga diferente mecanismo de acción, pero que tenga efectos sobre gram negativos. Vamos bien hasta ahí. Entonces, la elección de los antibióticos siempre va a ser de acuerdo a la patología, de acuerdo a los exámenes de laboratorio, a la gravedad del cuadro y, lógicamente, de acuerdo al paciente, a la edad, etcétera, etcétera, y en qué situación está. En una clase, precisamente creo que la clase que no se grabó, habíamos hablado de la resistencia bacteriana que lamentablemente hoy en día estamos sufriendo. Y es impresionante, es impresionante. Miren, yo no sé si tengo acá, les voy a compartir también, por favor. Yo normalmente, a ver, vamos a ir viendo, creo que ya lo he borrado. Al ratito estaba con un pacientito que tiene cáncer y yo le hago un seguimiento para ver sus marcadores tumorales y justo le da una infección bacteriana. Le hacemos la prueba, yo digo que no de COVID, que no de COVID, que no de COVID, más bien gracias a Dios negativo. Entonces se le ha iniciado tratamiento con antibacterianos, pero en este tipo de pacientes que están lógicamente con SEA, hay que manejarlos con pinzas, ¿no? Entonces, es bueno que en este caso el químico farmacéutico nuevamente forme parte del equipo multidisciplinario para que pueda coadyuvar en la solución de un problema de salud. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, realmente está alarmado. Dice que de aquí a unos 50 años ni siquiera nos va a matar el calentamiento global, que sigue la falta de agua, de repente estas situaciones bélicas que se están desatando, sino va a ser las bacterias multiresistentes. Realmente, cuando una vez vi un antibiograma donde todo era resistente, y de repente digo, ¿y qué nos queda? ¿No? O en el hospital, cuando el paciente le metemos un montón de antibióticos y no reacciona, imagínense, imipenem, qué sé yo, con levofloxacino, ¿no? Entonces, de repente digo, pero 2 antibacterianos, lo último que tengo, y el paciente no reacciona, la bacteria sigue haciendo estragos en el organismo. ¿Y por qué? Porque hemos creado resistencia. ¿Y de dónde está saliendo esta resistencia bacteriana? Desde las farmacias. ¿Por qué les digo desde las farmacias? Porque el paciente viene con una recetita, de repente con levoalcos, pongámoslo, a mí me encanta la línea de alcos, es muy buena línea, al igual que el resto, ¿no? Vago, etcétera. Todas las líneas tienen muy buen control de calidad, pero el costo de repente se me ocurre que tal un levoalco de 750, 17 pesos, y le está dando 10 comprimidos, 170 bolivianos. Y el paciente dice, doctorita, no me dé los 10, no me alcanza la plata, deme 2 citas, ¿no? Entonces, el farmacéutico lo que normalmente hace, y perdón que les diga de esta forma, agarra los dos levoalcos, las 2 levofloxacinas, le da. ¿Y qué puede pasar con el paciente? Uno, ¿me entienden? Puede no comprar, porque ya con 1 con 2 va a haber mejoría, y dejarlo, ¿me entienden? ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando una resistencia bacteriana. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer el farmacéutico? El farmacéutico tiene que explicar al paciente la importancia que tiene de culminar con un tratamiento farmacológico. Decirle, qué sé yo, si fuera omeprazol, ya aunque sea un día tome, listo, no pasa nada. Si es un diclofenaco, aunque tome la mitad, listo, no le va a causar mayor daño. Pero un antibacteriano sí. Entonces, con el antibacteriano hay que darle la dosis correcta, y eso precisamente habíamos visto con ustedes, la forma de dosificar. Debemos darle la dosis correcta en pediatría, debemos darle el medicamento adecuado, y de esa forma vamos a evitar, ¿me entienden?, lo que sucedía antes de tener penicilinas o antes de tener antibacterianos.
¿Se acuerdan? En la misma clase, aunque no esté grabadita, pero les decía qué pasaba antes de tener antibacterianos. En estos hechos bélicos, en estos hechos de guerra, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, realmente, ¿no? La cantidad de muertos fue caótico, pero además de eso, los pacientes, o en todo caso los soldaditos que iban, terminaban mutilados porque eran atacados por bacterias y para que no para que no haga una sepsis tenían que amputar la mano o el pie, ¿no? Entonces, y ustedes si ven documentales, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes, muchos de ellos eran amputados porque precisamente no había antibacterianos. Entonces, ¿se acuerdan también? Les decía, este señor Fleming, Alexander Fleming, en el año de 1928, descubre por casualidad, pero en realidad los que han hecho historia, y les decía esto también, son ellos. Imagínense un bioquímico alemán que ni siquiera nadie ha escuchado hablar de él, ni lo mencionamos, ¿no? Un bioquímico alemán, Ernst Chain, mire, y lógicamente un patólogo más, no Howard Florey. Entre los dos agarraron lo que había iniciado Fleming, ¿no? Porque Fleming en 1928 y recién en 1941 estos dos profesionales del área de la salud retoman y le ponen el antibacteriano a un militar que padecía de una infección por estreptococo y por estafilococo. ¿Y qué creen? El militar se salva. Entonces, recién a los cuantos años de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema, repito, es que estamos generando mucha resistencia. Una cosa también interesante les decía en el tema, por ejemplo, de tratamientos. Acá se los había puesto este ejemplo de una infección urinaria, cómo puedo matar a una E. coli, no solamente dándole el mejor antibiótico, sino cambiando el pH, modificándole su hábitat. Lo mismo pasa con las vías respiratorias. Se me ocurre, a ver, quiero que analicen, por favor. ¿Qué tal? Digamos, tenemos a un paciente con neumonía, pongámoslo, con una infección severa a nivel de vías respiratorias, altas o bajas, ¿no? Y lo primero que hacemos es meterle antibiótico, meterle broncodilatadores, mucolíticos, analgésicos, lo que quieran, según el cuadro. Pero nos olvidamos de lo otro, nos olvidamos de la parte del sistema inmunológico. Entonces, hoy en día, los nutricionistas, que son los que más deberían estar trabajando, resulta de que están sin trabajo. Entonces, todos prácticamente deberíamos estar de la mano de un nutricionista. Entonces, ¿Puedo entrar a una clase, doctor? en este caso, por favor, la nutrición enteral o parenteral, según el caso, es sumamente importante. Y aquí el químico farmacéutico, el bioquímico, el médico juega un papel sumamente importante. ¿Qué alimentos lo debo dar? Por ejemplo, al rato viene un paciente, me pide un jarabito, así con nombre comercial les voy a dar, por casualidad estaba en la farmacia, dice, dígame, señor, glucofer en jarabe, ¿no? Entonces yo le pregunto, una consultita, o le digo, ¿para quién es? Para mi esposa. ¿Qué edad tiene? 76. Está con anemia, le digo. Sí, doctorita. ¿Y cuánto de hematocrito tiene? Ay, no sé, pero me ha dicho que su cuadro es severo. Pero necesito ver el hematocrito, le digo, ¿no? A ver, le dije que me mande una fotito de su laboratorio y estaba con receta. Entonces me manda una fotito de laboratorio, ¿me entienden? Y vemos su hematocrito 31. Yo digo, wow, esto no está bien. ¿Cómo con un jarabito de hierro este paciente va a salir? Y peor aún, tomando en cuenta la edad y una patología de base que tiene. Le digo, no, posiblemente este paciente hasta necesite un paquete, por lo menos un paquete de sangre, ¿no? Y luego hay que, y en la dieta, o le digo, no me ha dado la dieta. Yo me quería jalar el cabello. Decía, pero esto no puede ser. Entonces, le hacemos la interconsulta con otro médico para que lo pueda chequear en forma correcta y hacer, si es posible, la transfusión y darle la farmacoterapia adecuada y también la parte de nutrición. Entonces, ahí, miren, el químico farmacéutico es el que, de alguna forma, es el que engloba, ¿no? Es el que une, ¿no? A este especialista con el que llama y el que dice, podemos hacer esto, esto y esto. Si es una belleza salud, no sé si les encanta a ustedes, por lo menos a mí me fascina, por eso digo, no me canso yo estando atendiendo porque me encanta lo que hago, ¿no? Pero de la parte de
o de la alimentación rica en aminoácidos no esenciales nos hemos olvidado. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, en este momento, a ver, diferencias, no sé, pues pongámoslo, entre Prosoy, entre Ensure Advantage, no sé, y tantos tónicos que vienen en lata, ¿me entienden? Y yo estoy segura que me van a decir, el mejor sitio es este, pero ¿por qué? Porque tienen en farmacia, porque cuesta caro, porque es sabor a chocolate, porque es sabor a vainilla, ¿por qué? Entonces, es hora de que nos hagamos un cuadro comparativo. Necesitamos saber cuáles tienen más aminoácidos esenciales, cuál es más completo, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿Cuánto de concentración tiene? Entonces, toda esta parte de los alimentos lo tenemos que manejar. Pues en el momento en el que nosotros estemos recomendando, en ese cuadro comparativo, yo inclusive al paciente le puedo decir, mire señor, vamos a darle este medicamento que le va a dar soporte nutricional, porque en este momento este paciente no está queriendo comer. No está queriendo comer. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos darle un soporte nutricional. Y permítanme, por favor, porque esta clase es para resolver los casos clínicos y todo eso. Yo he vivido por una situación de cerca con esto. Mi papi, no sé si les había comentado, pero en la primera clase, sufrió un problema, él tenía megacolon, le hicieron 5 cirugías en forma continua en casi un mes. ¿Saben lo que es eso? 5 cirugías. Que el colon no funcionaba, que no funcionaba, la bolsa de colostomía, perdón, no funcionaba, y otra vez cirugía, y ya estábamos enloquecidos, ya no dábamos más, era una época negra, y les hablo de hace poco, de hace unos 2 meses atrás. ¿Y qué creen? Dentro del hospital se contagia de COVID. Entonces, desde el inicio, cuando yo lo veo, ¿qué le están poniendo? Suero glucosado, suero fisiológico, les digo, a ver, ¿y qué más? Veo una semana después de la segunda cirugía, que había sido en poco tiempo, le digo, doctor, necesito por favor que hagamos una junta, le digo. En este momento mi papi no quiere comer, está comiendo muy poco, necesitamos hacerle nutrición enteral. Hoy en día tenemos medicamentos, o en todo caso, alimentos para nutrición parenteral, ni siquiera enteral. Entonces se le ha canalizado una vía central y se le ha puesto uno de estos medicamentos, ustedes lo conocen, el de Intia y el de SAE, ¿no? Entonces, que tiene sus lípidos, sus proteínas, sus hidratos de carbono, o sea, son como 3 bolsas, eso en farmacia lo manejan ustedes, como 3 bolsas, cada uno con diferente alimento. ¿Qué creen? Como si nada. Saben que él nunca supo que tenía COVID. Nunca supo que tenía COVID. Cuando dejamos de visitarlo, ¿no? ¿Y por qué no vienen? Nosotros le decíamos, creo que estamos con COVID, papá, no queremos contagiarte, por eso no estamos yendo y solamente te hablamos por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo se puede superar si hay un buen soporte nutricional. Lógicamente, empezamos también con los retrovirales a inicio. Todo, la clave es actuar en el momento, y estoy hablando de una persona de 87 años de edad. Entonces, realmente, yo diría, el químico farmacéutico puede aportar mucho, no solamente en la terapia farmacológica, sino en la parte de nutrición. Ahora, si estuviera el nutricionista, perfecto, pero nosotros manejamos también lo que son los aminoácidos y manejamos lo que es la terapia de nutrición enteral y parenteral, ¿no? Entonces, es urgente, por favor, tener ese soporte, ¿ya? Ahora, les decía también lo siguiente, ¿no? Lo que tengo que ver es las infecciones, si es viral, si es bacteriana. Por ejemplo, acá también en esa clase que no se grabó, les decía, cuando viene un paciente, dice, doctorita, me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Entonces, no solamente es decir, ya sabes que te voy a dar meloxicam o ketoprofeno, diclofenaco, nabumetona, la L que quieran. Y de paso, tomate antibiótico, pero no sabemos si es o no es un proceso infeccioso. Entonces, para eso lo mandamos, lo derivamos al médico, el médico con un bajalengüitas, con su linternita, agarra, y lo que puede encontrar es esto. Lo que puede encontrar son o bien estas amígdalas con estas placas de pus, o de repente encuentra esto. Aquí aparentemente parecería que no haya pus, pero miren estas grietas, si se dan cuenta que hay grietas, que si nosotros presionamos aquí, de acá sale una cosa blanca. O sea, aquí adentro está la secreción purulenta llena de bacterias. O de repente al fondo, acá tengo, a ver, vamos a ir viendo, acá por ejemplo, miren, si se dan cuenta, acá está hiperémica, esto es típico de una faringoamigdalitis, porque hasta la faringe está roja, o simplemente acá, por ejemplo, las amígdalas están planitas, no hay
o sea, no hay una amígdala hipertrofiada, pero miren al fondo, miren, estas parecen ampollitas quemadas, ¿no? Entonces, o parecen ampollitas por quemadura. Entonces, este paciente que tiene una faringitis. Entonces, con un buen bajalenguas se puede ver y se puede descartar de que si es un proceso viral o es un proceso bacteriano. Si fuera un proceso bacteriano, empezamos con los mejores antibióticos. Yo en este momento no puedo decir la ceftriaxona es la mejor o el sulfamethoxazol con trimetoprima es el mejor. O, qué sé yo, o de repente la levofloxacina es la mejor. No, va a depender del paciente. Nuevamente, yo me voy a ir siempre a los casos clínicos. Una paciente X, ella es abogada, me dice, Nelly, estoy con una infección, ¿no? Vemos el antibiograma, veo una infección, me dice, dame el antibiótico. Empezamos y salió sensible al levofloxacina. Yo cometí un error acá. Le empezamos con un levofloxacina. ¿Qué cree? La paciente tenía dolor osteoarticular. Al segundo día, que bueno, tomó hoy día y mañana, digamos, me llama, me dice, Nelly, me dice, no puedo moverme. Y casi lagrimando, me duelen mis pies, me duelen mis manos, y tengo audiencias, por favor, Nelly, hace algo, porque no puedo más, me duelen. Claro, era una reacción adversa de las quinolonas. Entonces, las quinolonas en pacientes con artropatías, ¿me entienden? Que sea artritis reumatoide, gota, fiebre reumática, ¿me entienden? Las quinolonas, el dolor articular que les puede provocar puede ser bien severo como en esta paciente. Entonces, todo va a depender de qué, del paciente, ¿no es así? No solamente tengo que saber la clasificación, tengo que saber el mecanismo de acción para ver si voy a asociar, no voy a asociar, pero además de eso, algo importante, tengo que saber las reacciones adversas. Para eso, yo les había pedido que por favor le den una leidita a todo esto, ¿sí? A todo esto, ya esto, la dosificación habíamos visto, para que nosotras podamos solucionar los casos clínicos. ¿Y de dónde sacamos los casos clínicos? A ver, por ejemplo, me voy a ir por acá. Acá creo que tengo algunos casos clínicos. Vamos a ir viendo. A ver, creo que no. Acá vamos a ir viendo. A ver, voy a dejar de compartir y se los voy a buscar en este momento algunos casitos que había sacado. Perfecto, acá tengo. Perfecto, acá ya lo pillé. Muy bien, ahora sí. Miren, se ve mi pantalla, ¿no? Colegas, perfecto. Miren, miren, por ejemplo, esto ustedes lo pueden encontrar, está en internet. A mí me gustó esta página, por eso es que lo había seleccionado. Miren, por ejemplo, vamos a ir viendo, para empezar siempre vayan viendo de dónde estamos sacando la información, ¿no? Entonces, ¿quién lo está dando? Me ha parecido muy buena bibliografía. Vamos acá. Descripción de casos clínicos, ¿no? Paciente número 1, ¿no? Paciente de sexo masculino, siempre fíjense la edad, 59 años de edad, ¿sí? ¿Cuánto pesa? Por favor, esto también es urgente, 82 kilos y pesa 1.65. Entonces, desde ahí tengo que empezar. IMC, voy a sacar índice de masa corporal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Divido el peso sobre la talla al cuadrado. Prácticamente este paciente, más o menos, su pesito ideal sería 65. ¿Cuánto pesa? 82, ¿no es así? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un paciente con sobrepeso. Ahí ya tengo que pensar, hasta inclusive en colesterol, en triglicéridos, sí o sí tengo que pensar. Paciente con sobrepeso, paciente con índice de masa corporal por encima de 25, por favor, perfil lipídico más le voy a meter. Sí o sí. Entonces, todo lo tengo que analizar, ¿ya? Con antecedentes de artritis reumatoide, ¿no es así? Eso también ya lo sabemos en el tema de artritis reumatoide. Tratamiento, metotrexato y leflunomida. En este caso, 2 fármacos inmunodepresores. Sin antecedentes de alergia, es hospitalizado con neumonía adquirida de la comunidad.
¿sí? No se olviden que hay la neumonía de pacientes ambulatorios, lo vamos a llamar, que se contagiaron afuera, y de las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias, ¿no? Entonces, en este caso, neumonía adquirida de la comunidad. NAC, o sea, ¿por qué? Por SARS-CoV-2. El paciente es tratado con hidroxicloroquina. Hoy en día estamos demostrando, debe ser antiguito esto, porque la hidroxicloroquina ya no lo utilizamos, pero ya se demostró que es ineficaz, ¿no? Desde el 28 de marzo del 2021, ¿ven? Lo que les decía, de abril de ese año, presentando diarrea, miren, diarrea de 4 días de duración. No nos olvidemos que este virus también produce diarrea de 2 a 3 deposiciones líquidas al día de baja cuantía, sin elementos patológicos y con fecha de inicio del 29 de marzo. Entonces estamos hablando que tenía 4 días de duración. Fue pesquisada como reacción adversa a soñar. Entonces dice, o sea, ellos dijeron se le dio hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina es la que le ha provocado la diarrea, ¿cierto? Entonces están viendo la RAM. La hidroxicloroquina se administra inicialmente el 28 de marzo con una dosis de carga de 400 miligramos cada 12 horas vía oral para continuar posteriormente con dosis de 200, etcétera, etcétera. Frente a esta RAM se tomó como medida la suspensión de la hidroxicloroquina y ¿qué creen? La diarrea desapareció. Muy bien, miren, aquí se está hablando de eso. Pero ¿cuál es el tratamiento que se ha hecho, que se ha instaurado? Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar. ¿Es así? Es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué haría en este momento si tuviera a este paciente? Bueno, hidroxicloroquina ya no le daríamos porque hemos visto en ensayos clínicos de que no está demostrada su efectividad. Es más, inclusive en este mega ensayo llamado Solidarity, que ha sido de alguna forma ¿no? Secuenciado por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos han indicado de que la hidroxicloroquina y la combinación de ritonavir con lopinavir es inefectiva, ¿no? Entonces, pero bueno, esto fue el 2020, fecha de inicio. Estamos hablando de hace cuántos años atrás, ¿no? Entonces, cuando todavía el inicio, ¿me entienden? Cuando estaba iniciando el 28 de marzo del 2020, estaba iniciándose y no sabíamos qué hacer. ¿Saben por qué se empezó a utilizar la hidroxicloroquina? Porque resulta de que en la primera pandemia, en este caso, por este virus, ¿no? En el SARS-CoV, por no decir SARS-CoV-1 y en el MERS-CoV, ¿no? Se utilizó hidroxicloroquina, pero no se demostró su eficacia. Y hay un estudio que se hizo en Wuhan, no se olviden que en diciembre del 2019, ya cuando apareció este virus, se hizo un estudio de la hidroxicloroquina y algunos pacientes sí habían mejorado, dice, en este estudio, ¿no? Y luego dijeron que no servía. Entonces, como estábamos empezando, miren, estamos hablando del 28 de marzo, cuando se desencadenó esta crisis sanitaria en diciembre del 2019. A los 3 meses, acá Bolivia creo que recién todavía ni le estábamos todavía haciendo caso, ¿no? Ya, entonces, como no había ensayos clínicos de que demostraba la efectividad de la hidroxicloroquina, bueno, se utilizó. Hoy en día no lo utilizamos. Seguimos, IBP, omeprazol de 20 miligramos una vez al día. Con el IBP yo tengo que tener mucho cuidado. La pregunta, ¿por qué, colegas? Saben que cada medicamento es para analizarlo así, pero con lupa hay que ver. ¿Qué pasa con el omeprazol? Por ejemplo, a ver, voy a ir. A ver, acá yo pongo un estomaguito, vamos a ponerlo así, ¿sí? Perfecto. Resulta de que acá tengo una valvulita que se llama cardies y acá abajito, este cardies separa el estómago del esófago y acá abajito tengo otra valvulita que se llama, tienen el píloro, que me va a separar el estómago del intestino delgado. Sí, perfecto. Estas llavecitas, ¿saben qué es lo que pasa? Me es urgente. ¿Por qué me es urgente estas llavecitas? Porque cuando ingrese el alimento, le vamos a poner acá, por favor, cuando ingresa una comidita, esta comidita es atacada, ¿por quién? Por el jugo pancreático, por el jugo biliar y por el jugo gástrico, ¿me entienden? O sea que es sumamente ácido, es tan ácido. ¿Y por qué soporta el estómago? El estómago soporta porque tiene una capa de moco, que es producida por la prostaglandina, ¿no? Por eso es que en el estómago tengo 2 pHs.
Aquí donde el estómago, aquí en esta membrana tengo un pH neutro de 7, pero aquí encima del moco tengo un pH que va de 1.5 a 2.5, o sea que es realmente súper ácido, 2.5. Imagínense, si yo les digo, exprímanmelo limón, sí, pero limón, sin agua, no les digo limonada, les digo limón. Agarran el limón, ¿me entienden? Saben que más o menos su pH oscila entre 3 más o menos, alrededor de 3. Imagínense, el pH del estómago es más que el jugo de limón puro, o sea, sumamente ácido. Entonces, ¿y por qué tenemos ese pH ácido? ¿Saben qué yo digo? El estómago es como el infierno de todos los microorganismos. Entonces, normalmente ningún microorganismo prolifera. El HP sí, ¿por qué? Porque vamos a indicar por qué, ¿ya? Entonces, cuando ingresa un virus o cualquier bacteria, muere pues, en este pH ácido. Si yo me trago en este momento, qué sé yo, digamos, un virus, antes de que se ponga en mi boca, porque a veces se deposita, ¿no? En la lengua y en la orofaringe y sinofaringe, pero si entra al estómago, en el estómago muere el virus por el pH ácido. O sea, ese pH ácido es por algo, ¿me están entendiendo? Para evitar procesos infecciosos. ¿Ya? Pero resulta lo siguiente, ¿y por qué, doctor, el Helicobacter pylori sobrevive? Porque el Helicobacter pylori, no se olviden que produce una ureasa, su propia ureasa. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace, además de eso, es producir amoníaco y se neutraliza su propio, o sea, entre el HP, gracias a estos dos productos, se anida y lo neutraliza esa parte para que pueda ingresar hasta esta parte del estómago. Entonces, este pH ácido me sirve. Pero, ¿qué pasa cuando tomo un IBP? Un omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, el que quieran, bloquean los 3 receptores que producen jugo gástrico, receptor de acetilcolina, gastrina y histamina. Por lo tanto, ese pH cambia. Entonces, como cambia ese pH, esa barrera de protección del estómago, esa barrera donde morían todos los microorganismos, no hay. Entonces, ese paciente corre más riesgo de tener procesos infecciosos. Por eso hay que manejarlo con pinzas. Por una parte, miren, colegas, es urgente, por favor, que ustedes lo analicen. Por otra parte, no se olviden que el consumo excesivo de omeprazol, ¿qué es lo que hace? Voy a ir hablándoles acá. Yo digo, con un caso nos podíamos quedar una clase entera, pero ¿y por qué estoy haciendo hincapié? Porque yo sé que es uno de los medicamentos que más se vende, ¿no? Ahora, por otra parte, ¿qué es lo que pasa con la vitamina B12? No se olviden que en este momento yo me voy a tomar mi juguito de remolacha porque estoy tomando vitamina B12 o mi ensaladita de frutas por mi vitamina B12. Esa vitamina B12 resulta ser el factor extrínseco. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, el factor extrínseco. Entonces, como es el factor extrínseco, ¿me entienden? En el estómago tiene que haber un factor intrínseco. Pero ¿qué creen? Cuando ustedes cambian el pH con IBPs, no hay factor intrínseco. Por lo tanto, la vitamina B12 no se absorbe. Hay artículos que están en JAMA, donde se ha descrito casos de psicosis, ¿me entienden?, por deficiencia de vitamina B12 a raíz de los IBPs por consumo prolongado de más de 2 años. ¿No? Y no solamente eso, la vitamina B12 no solamente me sirve para, qué sé yo, para el sistema nervioso, me sirve inclusive para la mielina de las terminaciones nerviosas, me sirve para evitar cierto tipo de anemias, entonces, un caos. Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Hace rato yo les estaba mencionando de que es indispensable que nosotros podamos tratar, ¿me entienden?, esta parte. ¿En qué sentido? Vamos a ir viendo, creo que lo he movido acá. ¿En qué sentido? Vamos a ir viendo. En el sentido, permítanme, por favor, en el sentido de que si en este momento yo les digo es hora de que empecemos a consumir, qué sé yo, alimentos ricos en aminoácidos esenciales, yo les decía. Pero sucede lo siguiente. Vamos a ver, permítanme. Por favor, voy a ir compartiendo pantalla nuevamente. A ver, aquí nos vayamos viendo. Aquí. Eso va a servir como pizarrita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, resulta de que nuevamente estoy hablando de todo lo que es el estómago. En este momento, ¿qué tal
yo voy a comer huevo, porque los alimentos que tienen los 9 aminoácidos esenciales, ¿saben cuáles son? La soya, el huevo y la carne. Entonces, ¿qué tal si me tomo mi refresco de soya? Estoy tomando mis aminoácidos esenciales. Perfecto. Pero estos aminoácidos no ingresan como aminoácidos, ingresan como proteína. O sea, la proteína es una combinación de muchos aminoácidos, ¿no? Entonces, cuando ingrese esta proteína grande, no se va a absorber. Para absorberse tiene que degradarse en aminoácidos, así en chiquititos, ¿no? ¿Y quién lo degrada? El pH ácido. ¿Me están entendiendo? Lo degrada y se absorbe recién el aminoácido. Pero si le están bombardeando con IBPs, ¿de qué sirve que le den Ensure, Pediasure, Prosoy, no sé, tantos tónicos que tenemos? ¿De qué sirve que le den una dieta rica en soya, rica en huevo? No le va a servir de nada porque están cambiando el pH. Y esa proteína no se va a degradar en aminoácidos y no se va a absorber. ¿Y qué pasa con el sistema inmunológico? Empieza a bajar. ¿Todo por culpa de quién? Todo por culpa del omeprazol. Entonces, no vamos a utilizar en forma indiscriminada. Y así podemos ir hablando de muchos otros efectos colaterales. A mí, particularmente, me encanta el omeprazol, me fascina el omeprazol, pero lamentablemente tenemos que manejarlo con pinzas en ciertas patologías. Muy bien, estábamos viendo este casito, ¿no? Perfecto, entonces ahí tenemos el omeprazol. Lo vamos a utilizar por corto tiempo. Y de repente tengo algunas otras alternativas hoy en día. Paracetamol, perfecto. ¿Para qué? Por su efecto analgésico. No tiene efecto antiinflamatorio, ojo, eso ya lo saben. Y el paracetamol tengo que ver también los valores de GOT, GPT. Si bien la dosis, miren, de 1 gramo 3 veces al día, estaría dando 3 gramos al día. Por encima de 4 gramos, por favor, eso también es urgente, por encima de 4 gramos, utilizado por más de 2 semanas, hay riesgo de toxicidad hepática, pero en pacientes que no tenían antecedentes hepáticos. Pero si mi paciente, y en este caso, tiene sobrepeso, yo no sé si tiene hígado graso, no tengo idea porque no hay ecografía, ¿no? De repente, ¿qué tal si este paciente tiene hígado graso? No sé, hígado graso grado 1, grado 2, grado 3, no sé. ¿O qué tal sus transaminasas están altas? Entonces, ya hay una patología de base a nivel de hígado. Y en ese caso, mejor ni meternos con el paracetamol. ¿Por qué? Porque voy a dañar un órgano blanco que es el hígado. ¿Sí? Prednisona, corticoide. Muy bien. La prednisona la están utilizando para su artritis reumatoide. 5 miligramos una vez al día. Entonces, en este caso, el paciente que está siendo atacado por este virus, le estamos dando un ya, pero que además de eso le va a servir para evitar la tormenta de citoquinas. Pero hay que ver siempre la parte del sistema inmunológico. Y acá se está utilizando 2 antibacterianos, si se dan cuenta. Se está utilizando el sulfametoxazol con trimetoprima, que es un fármaco, es una combinación de 2 principios activos que son antimetabolitos. O sea, van a evitar la formación de un metabolito que es indispensable para la síntesis de ADN de las bacterias. Y lo están asociando a acitromicina, que es otro antibacteriano, ¿me entienden? En este caso, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas de las subunidades ribosómicas 50S. Miren cómo estamos viendo los mecanismos de acción diferentes. Y la ceftriaxona, que es un beta-lactámico, que es un inhibidor de la síntesis de la pared celular, bloquea el PBP o proteína fijadora de penicilina. Entonces, en este paciente se está utilizando 3 antibacterianos porque tiene una neumonía, ¿no? Bacteriana en este caso, el virus barre con todo el sistema inmunológico y empiezan a atacar las bacterias. Entonces, al utilizar estos 3 antibacterianos, estoy cubriendo gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, típicos, atípicos, ¿no? Entonces, realmente, muy buena profilaxia en cuanto a antibacterianos. Ahora, no nos olvidemos que este paciente, aparte de ser o de tener artritis reumatoide, ¿me entienden? ¿Qué tiene? Es hipertenso. ¿Y qué se está utilizando? Bisoprolol. Entonces, lo primero que tengo que ver es por qué se está tomando bisoprolol. Acá no tengo el dato, ¿me entienden? No tengo el dato de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca, pero con seguridad que la frecuencia cardíaca, cuyo valor normal era hasta 80, de 70 a 80, debe estar más. No se olviden que cuando hay neumonía por COVID, baja la saturación
saturación de oxígeno y sube la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando sube la frecuencia cardíaca, mejor es utilizar en este caso, antagonista adrenérgico beta 1. ¿No? ¿Por qué? Porque baja la presión y además de eso tiene inotropismo y cronotropismo negativo, este tipo de fármacos. Por eso es que están eligiendo el bisoprolol. Me imagino que es por esa situación, porque la frecuencia cardíaca está muy alta. Y lógicamente va su anticoagulante de por medio, ¿no? La enoxaparina, porque lamentablemente este paciente, por la patología de base que tiene, y seguramente aquí me faltan muchos datos de laboratorio, ¿sí? Debe ser un paciente crítico. Vamos bien hasta ahí. Entonces, miren cómo nosotros lo analizamos, la terapia farmacológica, fármaco por fármaco, viendo mecanismo de acción, reacciones adversas, relacionando con la parte clínica del paciente, con el laboratorio del paciente y con los exámenes de laboratorio. Y de este tipo de casos clínicos, estimadas colegas, podemos hablar de muchos casos clínicos. Acá, por ejemplo, ustedes denle una leída, esta paginita, ¿no? Ahí van a encontrar muchas terapias farmacológicas, o por ejemplo, en este caso, ceftriaxona con acitromicina, 2 antibacterianos. Aquí, a ver, vamos a ir viendo este otro caso clínico, están utilizando midazolam con fentanilo, seguramente ya lo están intubando a este paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos pacientes con COVID, ¿me entienden? Con neumonías, etcétera, ¿no? Por el COVID-19. Son puros casos clínicos que necesito que le den una chequeada. Pero si se han dado cuenta, todos después se van pareciendo. Los fármacos, ¿me entienden? Son similares. Acá, por ejemplo, ya se está dando magnesio. No se olviden que todo paciente con COVID, además de eso, hay que ver cómo están sus electrolitos, ¿no? Le está dando magnesio, potasio, la dipirona, que a mí me encanta, es un excelente antipidético, analgésico, además de su antiinflamatorio. El paracetamol lo siguen dando, la enoxaparina. Entonces, miren, y cada caso, ¿me entienden? El tratamiento es diferente, aunque los antibióticos se van repitiendo, ¿no? La ceftriaxona es uno de los fármacos que más se está utilizando en lo que respecta a neumonía. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos saber para la resolución de estos casos clínicos? Nosotros hasta podemos mejorar estos tratamientos según el conocimiento, ¿me entienden? ¿Sí? Pero necesito, nuevamente les digo, analizar fármaco por fármaco, relacionar con el paciente, con la clínica, con el laboratorio y con los exámenes complementarios y el soporte nutricional de base. No sé si tienen alguna duda, de repente tal vez algo que quieren que les explique, porque ver el tema de antibacterianos realmente es mucho, esto lo tienen que leer definitivamente, una leída vayan dándole a todo esto, ¿no? ¿Cuál es el espectro antibacteriano? ¿No? Miren, por ejemplo, acá, y aquí está, miren, bien subrayadito está. Miren, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, miren, el espectro de los beta-lactámicos, o sea, en realidad de todos, abarca bacterias gram positivos, gram negativos, espiroquetas. Miren, no son activas, no se olviden, sobre micoplasmas. O sea, estamos hablando de bacterias atípicas por carecer de pared celular. O sea, estos micoplasmas no tienen pared celular y las penicilinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, sobre el PBP. Entonces, como no tienen pared celular, no actúa sobre micoplasma, ¿ya? Ni bacterias intracelulares, como las clamidias SPP y las riquecias. Vamos bien hasta entonces, ¿qué son? Bacterias atípicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, la neumonía es provocada no solamente por bacterias típicas, sino por bacterias atípicas donde los beta-lactámicos no tienen efecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, inclusive los de laboratorio, por ejemplo, cuando hagan un antibiograma y vean un esputo de un paciente que tiene neumonía o hagan de repente un cultivo de sangre, por ejemplo, si hay riesgo de septicemia, ¿no? Entonces utilicen diferentes antibacterianos, ¿no? No solamente pensando en lo típico, en bacterias gram positivas, gram negativas, sino en las bacterias atípicas. Perfecto.
Y ahí tenemos sobre quiénes son los más sensibles. Miren, por ejemplo, en este caso, los microorganismos más frecuentes en neumonía adquirida de la comunidad. El Streptococcus pneumoniae del 40 al 60%, el Mycoplasma pneumoniae, la bacteria atípica, le sigue del 13 al 15%, la Haemophilus influenza, miren, la Chlamydia pneumoniae, otra atípica, la Legionella pneumófila, otra atípica, ¿no? La Burnetti, otra bacteria típica, Bacillus gram negativos, Staphylococcus aureus, virus, etc. Pero este es lo que me interesa, los primeros, miren, los primeros o de acá. Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Entonces, una combinación de bacterias típicas y bacterias atípicas. Perfecto. ¿Qué más? Acá tenemos, por ejemplo, este otro, la vancomicina y la teicoplamina, que si bien van a inhibir también, en este caso, la síntesis de la pared celular, pero miren esto lo interesante. Miren, el tamaño de estas moléculas impide su paso a través de la pared de las bacterias gram negativas. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la vancomicina no es activa en gram negativo. ¿Sí? Porque como tienen alto peso molecular, no atraviesan el canal de porinas. En cambio, sí es activa ¿en quién? En gram positivas, inclusive, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, productor de meticilinasa. Entonces yo les pido que por favor denle una leidita, ¿no? La bacitracina, no se olviden que no se administra por vía sistémica, solamente viene por vía local, porque resulta ser una de las nefrotóxicas, ¿no? Entonces, y su espectro relativamente es estrecho, ¿no? Entonces, por favor, vayan dándole una leidita, ahí está todo lo que es el tema de antibacterianos, ¿sí? Miren, por ejemplo, la mupirocina, ¿no? Actúa sobre todo, o sobre quién, sobre gram positivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el linezolid, por ejemplo, inhibe, yo diría, es uno de los pocos fármacos que van a actuar sobre bacterias que producen sus proteínas, pero además de eso, aparte de tener la subunidad ribosómica 30S y 50S, que son las más comunes, tienen la 70S. ¿No? Entonces, nuevamente, por favor, vayan dándole una leída. ¿Qué pasa con las tetraciclinas? Las tetraciclinas no vienen en ampollas, pero sí viene un análogo, que sería la tigeciclina. Y la tigeciclina, miren, es un derivado de la aminociclina. Hoy en día se está utilizando bastante, ¿no? Se une al ribosoma con una afinidad 50 veces a la aminociclina. ¿Ya? Entonces, la tigeciclina, como no lo utilizamos mucho, hay poca resistencia. Entonces, utilizamos en enterococos resistentes a la vancomicina, por ejemplo, en Staphylococcus aureus productores a meticilinasa, en Streptococcus pneumoniae multiresistente, y además de eso, en bacterias gram negativas resistentes a otros. Entonces, miren, la tigeciclina hoy en día es una muy buena alternativa en pacientes que están hospitalizados en terapia intensiva. Entonces, cuando hagan un cultivo, por ejemplo, los que están en bioquímica, por favor, que no les falte dentro de sus antibiogramas la tigeciclina, porque resulta ser uno de los fármacos de última generación, uno de los arsenales prácticamente que estamos utilizando, porque estamos utilizando en bacterias multiresistentes. Y así podemos ir hablando uno y otro de todos los fármacos. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, en específico. O ya nos vamos a ver cómo vamos a hacer la evaluación, por favor. Doctora, como usted decía, tiene dos formas de evaluar. Eso queríamos que lo comparta con las colegas. Muy bien, ya. Normalmente, a ver, para empezar, ¿cuál es el objetivo de hacer un curso? O sea, ¿cuál es la finalidad? Muchos me dirán, ¿sabes qué? Yo quiero mi certificado por módulo, voy a tener 5, 6 o 10 certificados. Vaya, saben que van a llegar un momento en el que sus títulos ya no les va a servir. Ya lo van a empapelar nomás ahí, ya va a estar ahí, ya no van a necesitar. Ahora son jóvenes todos ustedes y de repente necesitan currículum. Pero ¿saben qué? Más que currículum, lo que necesitan es, yo creo, intercambiar estas experiencias y ponerlos en la práctica. Ese es el principal objetivo, ¿no? Saber interpretar un caso clínico, qué sé yo, digamos, coadyuvar, ¿no? Qué sé yo, en la solución de un problema de salud, salvar la vida de un paciente. Ese es el principal objetivo. Entonces,
con ese, yo creo, con ese objetivo, la evaluación lo vamos a hacer de dos formas. Uno, vamos a hacer 10 preguntas, ¿ya? 10 preguntas que ustedes lo pueden ir respondiendo en media horita, ¿no? Le podemos subir al sistema las 10 preguntitas y ustedes, yo si quieren acá o se los puedo poner, o bien para completar si quieren, o de repente se los puedo poner hasta para subrayar si quieren, no sé, como quieran, ¿no? Entonces son 10 preguntitas. Yo sé que lo manejan y todas van a sacar 50 sobre 50. Pero lo que más me interesa es la segunda parte. Entonces, las 10 preguntitas van a tener un puntaje de 50 puntitos. Pero este es lo que realmente me interesa, los otros 50 puntos. ¿De dónde viene? De la resolución de los casos clínicos. Yo les envío un caso clínico, ¿me entienden? Con más la literatura. Pero tienen que leer este tema. Pero aparte de leer este tema, por eso hay que darle nomás unos días, como tiene que ser. Aparte de leer esto, les voy a mandar unos enlaces de artículos científicos relacionados con el caso clínico, ¿no? Entonces, y ustedes leen esa información que les voy a dar y en base a eso, más lo que hemos avanzado, resuelven, de repente les pueda dar solamente 3 casos clínicos, o si quieren 2 casos clínicos, no hay problema. 3 casos clínicos para que ustedes puedan solucionar. Lo solucionan, lo escriben, lo typean, ¿me entienden? Y lo mandan, lo envían el trabajo en un tiempo prudencial. Entonces, en la resolución de estos casos clínicos, inclusive lo pueden hacer en grupo. De repente dicen, ya, los de Tarija lo vamos a hacer tal día, perfecto, los de Oruro tal día, los de Santa Cruz tal día. Leemos los casos clínicos, ¿no? Entonces, leen los casos clínicos, leen la literatura que les estoy dando, y en base a eso solucionan y lo envían, si quieren lo pueden enviar a mi correo o pueden enviar al correo del colegio y luego ellos me lo van a reenviar, como quieran. Entonces, ahí tenemos la calificación, ¿no? Y de esa forma ustedes van a seguir estudiando, o sea, no se termina acá. Estudian lo que estamos viendo, pero además eso tienen que leer los ensayos clínicos que les voy a dar. Y así realmente la información va a estar bien sólida. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, el tiempo, yo diría, yo sé que en este momento, yo miren, sigo con mi ropa de bioseguridad, ¿no? El tiempo ustedes vayan viendo. Yo sé que se está trabajando, los del área o de la salud no hemos parado, ni feriado, ni sábado, ni carnaval, no sé, todo terrible. Ustedes díganme cuándo quieren presentar, en 2 días, en 3 días, en 4 días, en 5 días. Yo les daría hasta una semana. Doctora, nosotros tenemos la siguiente semana, del 7 al 11, el módulo 3. ¿Ya? Entonces sería después del 11, doctorita, si pudiera. Perfecto. ¿No? Entonces, perfecto. ya que nos va a dar los casos clínicos y nos va a dar la literatura, entonces lo haríamos para la siguiente semana, sería del 7 al 11 tenemos el módulo 3, sería a partir del 14 al 18, digamos, ¿no? Que tendríamos recién tiempo. Perfecto, no hay problema. Listo, doctor. No hay problema. Listo. Entonces, ¿Ya? mañana daríamos examen de las 10 preguntitas que usted nos está dando sobre 50 puntos, como nos dice. Exactamente. Sí, el resto de los colegas ya está de acuerdo, quieren dar mañana, de repente tal vez como recién su próximo módulo es la próxima semana, de repente unos dos días, porque nuevamente, como les digo, el objetivo es que lo lean, denle una leidita. No denle una leída así, este otro medicamento. Miren, por ejemplo, acá se los voy a mostrar. A ver, por ejemplo, a ver, el ácido fusídico. No lo manejamos mucho, pero necesito saber para qué es el ácido fusídico, ¿no? O de repente este otro, las estreptograminas. ¿Sobre quiénes actúan? O sea, son fármacos, o las rifamicinas, que hoy en día también se están utilizando bastante. ¿Sobre quiénes utilizo? Las quinolonas, yo sé que lo manejan, los nitroimidazoles también, los nitrofuranos también, las sulfas también. A ver, vamos. Por ejemplo, inhibidores, la fosfomicina y la cicloserina, por lo menos de nombre los vayamos conociendo, ¿no? Entonces,
por favor, denle una leidita a todo esto y luego ya si quieren, mañana, si ya lo han leído, mañana puede ser, o si no, el día sábado también, si es que no tienen este fin de semana curso, el día sábado, a mí me parece el día sábado, así el día sábado o le dan una leída todo el día, porque de repente van a trabajar hasta el viernes y sábado y la mañana, en la tarde ya le dan una leidita y en la tarde a las 8 estaríamos colgándolo las preguntas de 8 a 8:30, me parece excelente, una hora, no sé, bien, de 8 a 8:30 y listo, ya está su examen. Perfecto, Gabriela, doctora. Si nos da más está tiempo, levantando mejor. la mano, Gabriela, por favor, doctora Gabriela. No, creo que no. Ya. Doctora Sí, Gabriela. sí, no sé si las colegas están de acuerdo. Yo pienso que el sábado deberíamos dar el examen porque, como usted ha dicho, es extenso nomás para leer. Entonces, no sé si ellas están de acuerdo también. Sí, aquí ya tengo. Alison igual me dice sábado, me dice, sí. Buenas noches, aquí también dice, a ver, sábado también, sí, yo creo que sí, hay muchos, estoy viendo el chat, aquí alguien pide sábado, dice sábado, dos creo, o domingo, sábado o domingo no hay problema, sí, el sábado a las 7 indican, perfecto, o sábado 8 también indican, de repente podríamos hacerlo de sábado de 8 a 8:30, media hora se les puede dar. Ya, el sábado de 8 a 8:30 de la noche en la mañana. Sí, de la noche, así para que Perfecto. tengan la tarde para leer. Ya, perfecto, doctora. ¿Ya? Entonces quedamos el sábado de 8:30. Adelante. Ya, de 8, entonces le ponemos ya al sistema, a las 8 las preguntas, hasta las Ya. 8:30, lo solucionan, y luego ya la calificación sale inmediatamente, ya mañana yo les doy, hasta mañana en la tarde les voy a enviar los casos clínicos ya con su literatura, y les estaríamos dando hasta el próximo sábado para que puedan presentar, una semana. Listo, doctora. Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias Muy bien. por tanta información. La verdad que realmente muy nutrida sus charlas, doctora. Realmente muy agradecida con todo de parte del directorio. Estamos muy contentas de tenerla, ¿no? Como docente de este modular y bueno, y yo creo que el objetivo ha sido cumplido. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. De la misma forma, a todas las organizadoras, siempre es una alegría, ¿no?, que nos vayamos preocupando por las profesionales del área de la salud, seamos químicas, farmacéuticas, bioquímicos, médicos, en actualizarnos en forma continua, ¿no?, y solucionar el problema de salud. No se olviden, lo que le hace a una farmacia, lo que hace a un laboratorio, realmente es el profesional, la calidad del profesional. Ustedes quieren tener muchos pacientes, atiéndanlos con calidad. Y cuando hablo de calidad, yo siempre les digo a mis alumnas, a la gente que trabaja conmigo, no importa si no sonríen, les digo. No hay necesidad, doctor, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. No importa si no le dicen, pero atiéndanlo, ¿me entienden?, de la forma correcta. ¿Qué necesita? Se me ocurre, por ejemplo, hace un minuto, antes de que ingrese, viene una receta, estaba en farmacia dando una vuelta, metotrexato en ampollas. Muchas veces, ¿qué dice la receta? Metotrexato en ampollas. No facilito, es decir, sí señora, tenemos, ¿cuánto cuesta? 110 bolivianos. Y la señora puede decir, a ver, voy a ver. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es el metotrexato para la artritis reumatoide? ¿Cómo tiene que ponerse por vía subcutánea? ¿Qué más necesita? Agua destilada. ¿Cómo lo tiene que preparar? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, le digo, mire señora, ¿usted tiene artritis reumatoide? Sí, doctorita. Perfecto. ¿Ya sabe cómo tiene que aplicarse? Sí, doctora, pero ¿me puede explicar? Entonces le voy a dar con el disolvente, le voy a dar con las jeringas, le voy a explicar cómo tiene que tomar, cómo tiene que hacerse poner, se lo voy a poner acá, y la señora me dice, me toca el sábado, ¿tienen servicio de enfermería? Sí. Entonces voy a venir, agarro, ¿no?, de repente costaba 110, se me ocurre, ¿no? Hasta le pueden subir el precio si quieren. Por la consulta farmacéutica, ya, le voy a subir, ¿cuánto le sale? 125. Está bien, señora, está bien, doctorita, deme. Gracias, doctora, voy a estar aquel día sábado. Hasta con agradecimiento se los va a ir. Entonces, la clave que es atender con calidad, pero en conocimiento. Y van a ver que van a tener pacientes, pero pues, una belleza. Muy bien. Muchas
Muchísimas gracias. Gracias, doctorita, una vez más. Le agradecemos infinitamente por habernos dado las charlas. Y estamos, entonces, para el sábado a las 8, el examen. Y tenemos una semana para resolver los casos clínicos, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, a cada uno de los colegas. Una consulta que quería hacer, perdón. Sí, doctora Edith. No sé si entendí mal, en principio quedamos en que el 14 se iba a enviar de los casos clínicos, pues lo que indicó el siguiente sábado. Esa duda quería aclarar, doctora Nelly, por favor. Claro. Este sábado, alguien está con eco. A ver, los silenciaremos. Muy bien, ahora sí. Entonces, este sábado a las 8 de la noche va a estar el examen, ¿sí? Ustedes seguramente en el grupo de WhatsApp que se tiene, se va a mandar el enlace, hacen un clic ahí y inmediatamente aparecen las preguntas, ¿no? Lo van solucionando, hasta las 8:30 va a estar abierta el examen. Y la siguiente semana, de este sábado, el subsiguiente, recién estarían enviando hasta las 12 de la noche, enviando la resolución de los casos clínicos. O sea, tendrían una semana para hacerlo. Ahora, la resolución de estos casos clínicos yo les doy opcional. ¿Quieren hacerlo individual? Háganlo individual. ¿Quieren hacerlo en grupo de 2? De 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, que por departamento, como quieran. A mí lo que me interesa es que lean todo el artículo y en base a la lectura del artículo que van a dar, solucionen el caso clínico. Ese es el objetivo, que le den una lectura. ¿Dónde van a enviar? Nuevamente le digo acá a la doctora del colegio, le voy a preguntar, no sé si quieren que les envíe mi correo para que me lo puedan enviar ahí o utilizar el correo del colegio, como quieran. Doctora, más bien pásenos el correo, nosotros lo pasamos al grupo y ahí, digamos, todos los colegas pueden enviar directamente. Si lo tienen antes, tal vez, ¿no? Hay algún colega que lo quiera hacer antes, lo puede enviar también. Pero nosotros, como le dije, tenemos el módulo 3, del 7 al 11. Entonces, este módulo viene con el doctor Gunnar, con su colega. Entonces, vamos a estar ocupadas también con ese modular. Y tendríamos tiempo del 14 al 18 más o menos para hacerlo los casos clínicos. Yo le decía hasta qué día tenemos tiempo para presentarlo. Este fin de semana ustedes no tienen cursos. No tenemos curso este fin de semana, pero entonces, sí tenemos del lunes 7 al 11. Ajá. Miren, lo pueden resolver ustedes, no es complicado los casos clínicos. Terminan de hacer examen el sábado y el domingo ya ustedes resuelven los casos clínicos. Y los que no pudiesen, les damos toda la semana. Y el sábado de este sábado, el subsiguiente, les damos el límite para que puedan presentar los casos clínicos. Por si acaso, el examen va a ser lógicamente de todo lo avanzado. Tengo preguntas en el chat, ¿sí? Es de todo lo avanzado. ¿Ya? ¿Ya? Doctora Nelly, una sugerencia tal vez, como indica la doctora acá del colegio, de las organizadoras, hasta el viernes vamos a pasar el módulo. Me imagino que va a haber también un examen. Seguramente vamos a programar también tal vez para el viernes o posiblemente para el sábado. Entonces, tal vez mi sugerencia sería que nos den tiempito hasta el lunes de poder presentarlo la resolución de los casos clínicos, si no nos vamos a chocar con exámenes. Esa era mi sugerencia. Creo que así también le entendí a la colega del colegio de Tarija, de las organizadoras, porque el sábado subsiguiente es 12, el 11 vamos terminando el siguiente módulo y igual vamos a tener examen. Entonces, el domingo, el lunes estaríamos, tal vez desde domingo hasta el lunes estaríamos ya libres para poder tal vez enviar. Perfecto, no hay, ya,
Perfecto, doctora, no hay problema. Nuevamente, el objetivo es que ustedes le den una lectura, qué sé yo, digamos, aprendan a leer los casos clínicos, los ensayos clínicos en todo caso, y hagamos una cosa, les vamos a dar como fecha límite de presentación de los casos clínicos hasta el 15, y el 16 ya se los envío ya las notas. Perfecto. Muy Está bien, bien. doctora, muchísimas gracias, le agradecemos. ¿Ya? Listo, muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden despertarse siempre con una alegría, con pie derecho, como quien dice, pensando en que el día de mañana van a salvar muchas vidas humanas, van a solucionar muchos casos clínicos y van a ayudar a la gente que nos necesita. Por todo ello, nuevamente, gracias a cada uno de ustedes y cuídense mucho. Hasta Muchas una Gracias, próxima doctora oportunidad. Nelly. Gracias a usted, Vaya doctora bien. Nelly. Hasta Buenas luego. noches. Hasta Bendiciones. luego. Hasta luego, doctora Nelly. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Apreciada, doctora.